Bueno, lo que les quería mostrar anteriormente y no me salió era esto. ¿Lo ven? Voy a grabar de vuelta, Belén. Ah, Sí, profe. creo que puse a grabar yo a Abel porque tenía que ponerte como anfitrión, si no. ¿Querés que corte? Perfecto. No, igual estoy grabando ahora, me parece. Ah, bueno, O bien. vos, no sé. Sí. Era esto lo que me había faltado mostrarles, que a medida que yo me voy alejando del punto, se va haciendo más larga esa distancia. ¿Se entiende? Y no sé por qué no me salía. Entonces yo quería encontrar el punto donde esa recta sea mínima. ¿Puedo hacer una preguntita ¿Sí? antes de que siga? ¿Por qué en los puntos puso, bueno, 7 medios es lo que le dio despejando, pero ¿por qué puso raíz de 7 medios? Porque una vez que yo encuentro un número X, X vale 7 medios. ¿Cómo hago para saber cuál es la imagen de 7 medios? ¿Dónde lo reemplazo ese 7 medios? Ah, claro, sí, en la función original. Claro, Y entonces para no escribir todo el número puso raíz de 7 medios. sí. Porque a mí me pide dar el punto. Me dice, da el punto. Bueno, yo encontré la coordenada en X, me falta la coordenada en Y. ¿Sí? Entonces, si la consigna hubiera sido hallar la abscisa del punto, listo, terminado. ¿Sí? Sí, mira eso. Gracias. Bien. Avanzamos. Estudio de la derivada segunda de una función. Vamos a ver qué nos aporta realmente estudiar la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, primero para poder hacer esto, la función tiene que ser derivable 2 veces en un intervalo abierto. Para todo x que pertenezca a ese intervalo, si la función derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si en ese intervalo la función es negativa, para cualquier x que pertenezca a ese intervalo, entonces f es cóncava hacia abajo. A ver si puedes silenciarte. Ahí está. Porque se escuchan los botones. Ahí lo frené yo. ¿Sí? ¿Qué información nos da el estudio del signo de la derivada? Nos da la concavidad. O cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si f es una función cóncava hacia arriba, desde a hasta x sub 0, y cóncava hacia abajo en x sub 0 y b, y además la función derivada segunda se anula en ese punto, se dice que ese punto es la abscisa del punto de inflexión. O sea, el punto donde cambia la concavidad se llama punto de inflexión. ¿Sí? Así como ya hablábamos de puntos críticos, o puntos de máximo y puntos de mínimo, con la derivada segunda vamos a hablar de puntos de inflexión. ¿Sí? Esta es la teoría, lo que ustedes tienen que manejar. Vamos a aplicarlo en un ejemplo. Hallar si existen los puntos de inflexión de esta función. ¿Qué le tengo que calcular a mi función f para poder hallar los puntos de inflexión? La derivada y después la segunda derivada. Bien. Empecemos por la primera. ¿Cuál es la primera derivada? Dominio todos los reales, bien. Tengo que hacer la derivada de un producto. La derivada del primero me queda 1 por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada, que va a ser lo mismo, pero multiplicado por menos 1. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esa derivada? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Tengo que volver a derivar.
Entonces, estaría bien separar en términos. ¿Sí? A ver acá. Pero, como hay un factor que se repite, que es e a la menos x, lo puedo sacar factor común, para que me quede todo en un solo término, porque si no tenía dos términos, se me iba a hacer muy larga esa derivada. ¿Se entiende ese paso ahí? Sí, profe. Saqué factor común, e a la menos x. Entonces, ahora es más fácil derivar esta expresión, porque tengo un producto. Hago la derivada de la primera por la segunda sin derivar. ¿Sí? Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y acá, aunque nadie me lo diga, también me va a convenir agrupar. Porque como yo esto lo tengo que igualar a cero y resolver, cuanto más linda tenga mi expresión, más fácil va a ser todo. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué hicimos ahí? Esperen que voy a escribir. ¿Sí? Yo tengo e a la menos x por 1 y después tengo menos por menos tengo más x a la menos x. Y después me queda este término, que es menos e a la menos x. ¿Sí? Hice distributiva en el primero y también en el segundo. ¿Qué agrupé? Menos e a la menos x y menos e a la menos x me da menos 2e a la menos x. Hay un ejercicio parecido también en el TP, así que nos tenemos que amigar con estas e. Yo un poco me mezclé, profe, pero como que desde la primer derivada no terminé bien de... Bueno, a ver. Derivo. Me queda 1 por e a la menos x. Más x por... ¿Quién es la derivada de e a la menos x? Menos x por e a la menos x menos 1. E a la menos x por menos 1, ¿no? Porque la derivada de lo de arriba es menos 1. Este menos 1, en vez de ponerlo aparte, ¿dónde lo pusimos? Lo pusimos como menos e. Ah, sí, sí, ¿Sí? entendí. Y después lo que hicimos fue sacar factor común, e a la menos x. ¿Sí? Después ustedes revisen todos estos pasos. Está bien que pregunten. Otra vez hicimos la derivada del producto, y otra vez donde aparecía menos 1 lo pusimos como menos e. Después hicimos la distributiva, y hay dos factores que se pueden agrupar, entonces me queda menos 2e. Y ahora, otra vez saqué factor común, e a la menos x. Entonces me queda e a la menos x por x menos 2. ¿Sí? Por x, que está acá, menos 2. ¿Sí? O sea que todo este choclo terminó quedando solamente este factor que es bastante lindo. Por lo menos a mí me gusta. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ya deberían saber hacer. ¿Sí? Se tienen que arreglar con esas derivadas, pero ya nos tiene que salir. Como estoy buscando un punto de inflexión, ¿qué voy a hacer con mi segunda derivada? Igualarla a cero. Igualarla a cero, ¿sí? Para encontrar el candidato. Entonces, el primer factor, el primero, e elevado a un número, ¿va a ser cero alguna vez? No, porque no, elevado a algo nunca va a dar 0. Muy bien. ¿Y el segundo factor? Sí, con el 2. Bien.
Entonces la única solución es x igual a 2. Por eso insistimos tanto con sacar factor común e, porque ahí es como que anulo un factor en mi estudio. Entonces, ya tengo mi candidato. Lo que voy a hacer ahora es estudiar el signo de la derivada segunda. Así como lo hacíamos hoy con la derivada primera, ahora con la derivada segunda. ¿Sí? Elijo un valor que esté antes de 2 y uno que esté después de 2. El primero es siempre positivo, el primer factor. O sea que me interesa estudiar cuál es el signo de x menos 2. Entonces, antes de 2, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Y después de 2, Positivo. positivo. ¿Sí? Por ejemplo, podría darle el valor 0 y, por ejemplo, podría darle el valor 3. Hacemos las cuentas, me queda negativo, positivo. Entonces, si la derivada segunda es negativa en un intervalo, significa que ¿cómo es la concavidad? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Esperen que voy a borrar todo lo que escribí. ¿Sí? Entonces, para todo x que pertenece al intervalo de menos infinito a 2, como la derivada segunda es negativa, significa que en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. Del mismo modo, encuentro dónde es cóncava hacia arriba. Entonces, como encontré un punto donde la segunda derivada cambia de signo y se anula la segunda derivada, significa que encontré un punto de inflexión. Punto de inflexión, PI, que es el punto 2, y para conocer la imagen debería reemplazar f de 2 en mi función. Que ya ni me acuerdo cuál era mi función. Acá. ¿Sí? Reemplazo 2 en mi función, me queda 2 por e a la menos 2. Y eso equivale a decir 2 por 1 sobre e al cuadrado. Y de ahí sale que 2 por 1 es 2 sobre e al cuadrado. ¿Estamos bien? Sí, profe. Fíjense que el trabajo es muy parecido a lo que veníamos haciendo, pero ahora tengo que estudiar el signo de la derivada segunda para conocer la concavidad de la función y para encontrar puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, la derivada primera me indica dónde la función crece y decrece. Y la derivada segunda me indica dónde la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Se entendió un poquito esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, avanzo. Bien. ¿Se acuerdan de esta función? ¿La estudiamos alguna vez? Ay, no me acuerdo si es logaritmo de x, sí, pero Había un ejercicio que era esa en eso. particular no me acuerdo. Esto le estudiamos a esta misma función, dominio, paridad, cero, signo, asíntota, crecimiento y decrecimiento, máximo y Seguramente. mínimo. Seguramente no. Sí. Todo esto, hasta acá lo expliqué la semana pasada, lo pueden encontrar en la grabación de la semana pasada. ¿Sí? Porque todo esto me lo da el estudio de la derivada primera. Era la misma consigna, pero con la derivada primera. ¿Sí? Lo nuevo que se le suma es la concavidad, por eso le sumamos derivada segunda. Así que todo esto, todo,
Ya lo hicimos. Hicimos el gráfico, todo. Lo que no sabíamos hacer era la concavidad de la función. Entonces voy a frenar ahí. Entonces, para la concavidad necesito la derivada segunda. Miren, la derivada primera la tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para volver a derivar? Te queda la derivada del cociente. Bien. ¿Cómo me quedaría? ¿El primer número cuál es? La derivada del de arriba sería menos 2 por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y abajo el mismo término al cuadrado. Esa derivada segunda la quiero igualar a 0. Bueno, ahí acomodamos, hacemos los arreglos necesarios para que nos quede más lindo, ¿no? Abajo no, nunca desarrollen ese binomio cuando no es necesario. Entonces, este cociente, ¿cuándo se hace 0? Cuando el numerador. Cuando el numerador se hace 0, a ver si está ahí. Bien, cuando el numerador se hace 0. Menos 2 por x al cuadrado menos 8 igual a 0. Paso el 8, paso el menos 2, me queda x al cuadrado igual a ¿cuánto? A menos 4. Bien, ¿y qué me dicen de eso? Que nunca puede ser así porque todo número elevado al cuadrado da positivo. Excelente. Entonces, esta ecuación, no tiene solución en R. ¿Sí? Justamente porque me queda x al cuadrado menos 4. ¿Sí? No tiene solución en R. Bien, entonces, ¿encontré punto de inflexión? ¿O candidato a punto de inflexión? No. Pero yo puedo estudiar la concavidad igual. El dominio estaba entre menos 2 y 2, el dominio de la función. Hicimos la clase pasada y tiene que ver con el argumento, ¿sí? El dominio estaba entre menos 2 y 2. Voy a elegir cualquier punto de este intervalo. ¿Qué punto puedo elegir? El 1. Bien. El 0 es el más fácil, sí. ¿Qué signo tiene esto? Para cualquier valor de ahí. ¿Qué signo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué puedo afirmar de la concavidad? Que es cóncava hacia abajo. Es cóncavo hacia abajo en todo su dominio. Si no cambia la concavidad, no hay punto de inflexión, F es cóncava hacia abajo en todo su dominio. Y justamente acá se observa, no hay un cambio en la concavidad. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo seguimos? Este lo voy a dejar para que lo hagan solos. ¿Sí? Después, cuando subimos la plantilla, cuando subimos el PowerPoint, lo miran y lo piensan, o hacen directamente, está resuelto, lo hacen directamente para el TP. ¿Sí? Porque no nos va a dar el tiempo, si no. Y ahora les presento esta situación que sí es interesante para que la pensemos juntos. Porque hay ejercicios parecidos en el TP. Tengo un gráfico de F, que está acá. Este es F. Ese es F. Y me pide que yo haga la gráfica de la derivada primera y de la derivada segunda. Vamos de a poco. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a buscar
son los ceros de mi derivada segunda. A ver, ¿cómo sigue esto? Voy a construir la gráfica. ¿Qué puntos me interesan acá de f para poder armar la derivada primera? Está difícil porque es al revés de lo que hicimos todo el día. ¿Sí? ¿No sería donde sea 0? Bueno, no sé. Donde sea cero, ¿quién? La derivada primera. Bien. La derivada primera se hace 0, es decir, las raíces de la derivada primera. ¿Y cómo lo veo en el gráfico de f? ¿Cómo veo dónde se anula la derivada primera en f? ¿Dónde ve los máximos? Muy bien, máximos y mínimos. Los puntos donde tengo recta tangente horizontal. ¿Coinciden que son esos los que marqué? Sí. Esos puntos donde tengo recta tangente horizontal son las raíces de mi derivada. Que sería menos 0,5 y 1,5, más o menos. Bien. Si la función viene creciendo, si la función original crece, ¿qué tengo en la derivada? ¿Cómo es la derivada? Conjunto de positividad. Conjunto de positividad. Donde decrece tengo Negativa. negatividad. Y otra vez vuelve a crecer, después del 1,5 volvió a crecer. Así que mi función es positiva nuevamente. Eso es todo lo que yo puedo saber. La forma, ven que esto está hecho muy bien por alguien que sabe. Eso no tenemos tantas herramientas para saber, ¿sí? Solamente podemos marcar los conjuntos de positividad y negatividad. Y los puntos donde se hace 0. Pero tengan en cuenta que más o menos tienen la misma forma, pero es como que se va achatando, ¿no? Bien, vamos con la derivada segunda. Para hacer el gráfico de la derivada segunda, tengo que hacer lo mismo que hicimos recién, pero a partir de la derivada primera. O sea, la derivada segunda hace lo mismo que hicimos recién. ¿Cuáles serían los posibles máximos y mínimos de la derivada primera? ¿Dónde tengo tangente horizontal acá? ¿En qué punto? 1 puede ser en 1 y no sé cuántos de ahí. ¿Acá? No, en el mínimo, digamos. Ah, muy bien, acá, ese punto. Muy bien. Y por acá tengo otro, ¿no? Sí. Bien. Esos son los dos puntos. Menos 2, x menos 2 y x igual a 1. Son los puntos donde tengo tangente horizontal. ¿Sí? Los puntos donde tengo tangente horizontal son los ceros de mi derivada segunda. ¿Sí? Y además, fíjense, si yo vuelvo si yo voy de la derivada segunda a la derivada primera, ¿dónde cambiaba la concavidad? ¿Ven que acá, en esta parte, es como cóncava hacia arriba? Y justo el menos 2 pegó un girito acá y empezó a ser cóncava hacia abajo. Y por acá empezó a ser cóncava hacia arriba. Entonces, los puntos donde cambia la concavidad eran los puntos de inflexión, que son los ceros de la derivada segunda. ¿Sí? No quería hacer eso. Bueno, yo no pretendo que lo entiendan de una, ¿sí? Pero sí que me vayan siguiendo cómo todo se relaciona. Cuando la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Significa que ¿cómo es el signo de mi derivada segunda? Positivo. Entonces, tengo positivo, tengo negativo y tengo positivo. ¿Sí? El mismo trabajo que hicimos recién, pero con la derivada segunda.
También podría ser el crecimiento y el decrecimiento de la derivada primera. Acá crece, decrece y crece. Como a ustedes les resulte más fácil. ¿Se entendió un poco? Después lo vuelven a mirar. Pero bueno, estos ejercicios son bastante teóricos. ¿Sí? Es como que tengo que tener muy en claro los conceptos de cada cosa para poder volcarlo en este gráfico. Así que, si después lo pueden volver a mirar, capaz lo entiendan mejor. Tengo un último ejercicio para hacer. Y después Abel tiene más todavía, así que respiren hondo. Ah, esperen, acá no marqué algo. ¿Cuáles son los puntos de inflexión, entonces? Estos, acá están marcados, ¿ven? Puntos de inflexión, donde cambió la concavidad, que son los ceros de mi derivada segunda. Y punto de inflexión. Y este es un ejercicio con parámetros, ¿sí? Nos tenemos que hacer amigos de los parámetros porque aparecen mucho en los parciales y en los prácticos. Me pide que yo determine qué valores pueden tomar A y B para que esta función sea creciente y cóncava a la vez, cóncava hacia arriba, en este intervalo. A ver, que lo voy a definir yo. Entonces, para hablar del crecimiento, ¿qué le tengo que estudiar a mi función? El conjunto de positividad ¿De quién? de la derivada primera. Bien, entonces primero derivo. ¿Sí? Entonces, dígame cuál es la derivada primera. Bueno, el dominio no, siempre me olvido de ponerlo, pero todos los ejercicios empiezan calculando el dominio, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Quién es el dominio de nuestra función? Los x mayores que 0. Bien, por el logaritmo, ¿no? Perfecto. Siempre arranco por el dominio. Bien, ahora sí, derivo. La derivada de la primera nos queda 1 por el logaritmo de x, más x por, ¿quién es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. Bien. Entonces, simplifico. ¿Están de acuerdo que esa es la derivada? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a estudiar cuándo es creciente esto. ¿Sí? Entonces voy a tener que igualarla a 0. Entonces, 1 más logaritmo de x igual a 0. Así que el logaritmo de x tiene que ser menos 1. ¿Para qué valores de x se cumple esto? ¿Cuánto tiene que valer x? Para ninguno. E a la menos 1 puede ser. Sí. Lo que no puede ser negativo es la x, pero el resultado de un logaritmo sí me puede dar negativo. Como la base es e, aplico la definición del logaritmo, entonces digo, e a la menos 1 me queda x. Bueno, estudio el signo. Mi dominio estaba desde 0 a más infinito. Tengo e a la menos 1, esto es e a la menos 1. Y miren este truco. Tengo que elegir un número que esté antes que e a la menos 1. ¿Sí? Entonces, como son números muy chiquitos, lo que me va a convenir es estudiar, a ver si lo escribí, es estudiar e a la menos 2, el signo de e a la menos 2. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto es el logaritmo natural de e a la menos 2? Lo puedo hacer sin calculadora. ¿Sí? Si yo elijo convenientemente el x, lo puedo hacer sin calculadora.
un número más chico que e a la menos 1 es e a la menos 2, y como tengo un logaritmo natural, me sale perfecto el cálculo. Me queda negativo. ¿Sí? Cuando elija un número más grande que e a la menos 1, podría ser el número e directamente. ¿Qué signo tiene el logaritmo natural de e? Positivo. Positivo porque me da 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la función crece acá? ¿En qué intervalo crece? De 0 a 1 sobre E. No, al revés. Acá está Uno sobre A bajando, más ¿no? infinito. ¿Desde dónde? Desde el punto donde se anula. Desde 1 sobre e, o e a la menos 1, a más infinito. ¿Sí? Desde acá. Este punto lo usé como referencia para hacer las cuentas, pero no me dice nada. Entonces, me decía que la función sea creciente. Entonces yo ya determiné dónde la función es creciente. Ahora voy a trabajar con la concavidad. ¿Qué voy a hacer con mi derivada primera, que era esta? ¿Qué voy a hacer? Para estudiar La derivas de nuevo. La voy a derivar. Bien, entonces ¿cuánto nos queda? 1 sobre X. Perfecto. ¿A eso le igualo a 0? Sí. ¿Se va a hacer 0 alguna vez eso? No. No, porque No. el numerador es 1. Muy bien. Pero le tengo que estudiar igual el signo, ¿sí? Así que, cuando yo elija cualquier valor que esté adelante de 0, ¿cuál es el signo de 1 sobre X? Positivo. Positivo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, f segunda de 1 nos queda positivo. Es decir, que la función es cóncava hacia arriba siempre. ¿Sí? En todo su dominio. ¿Sí? Entonces, nosotros estudiamos el crecimiento y la concavidad por separado. Pero la consigna me decía que yo determine valores donde las dos condiciones se cumplan a la vez. Entonces lo voy a pensar con rectas numéricas. ¿Sí? Fíjense, en azul se marcó el crecimiento. ¿Dónde es creciente? Desde e a la menos 1 a más infinito. ¿Dónde es cóncava hacia arriba? Con rojo, desde 0 a más infinito. Bueno, entonces, ¿a partir de qué valores funcionan las dos cosas? 1 sobre E. Bien, pero la consigna te dice, elegí un inicio y un final para ese intervalo. Entonces vos podés elegir la parte que quieras siempre que esté comprendida acá. ¿Sí? Entonces, a ver qué escribimos. Por ejemplo, el intervalo 1, 2. ¿Sí? Elijo dos puntos cualquiera que estén acá, por ejemplo, el 1 y el 2. Podría haber elegido un montón de intervalos, ¿sí? Entonces, la consigna decía, elegir valores para A y B. Bueno, para A elijo 1 y para B elijo 2. Y acá está todo súper justificado de por qué hizo eso. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, después les vamos a subir ese material, ese PowerPoint que está desde el comienzo, los máximos y mínimos, se los voy a subir como material. Y también la clase para que sigan revisando.
Pero para que ustedes puedan terminar completamente este TP, falta un tipo de ejercicio que es el que va a hacer Abel ahora. Si no nos abandonó. Abel, ahí está. No, estoy acá. No nos abandona, muy bien. Los dejo con Abel entonces. Te tengo que habilitar para que compartas. Sí. Perfecto. Ya estoy con ustedes. Estaba emprolijando un poco mi escritorio. A ver. Este es uno de los ejercicios que están en la guía, ¿sí? Es el ejercicio número 12. Este ejercicio dice probar que la ecuación 5x a la cuarta más 7x más 1 igual a 0 tiene exactamente dos soluciones reales. Tengo otro previo. Vamos a empezar con el anterior. Vamos a empezar con el número 11. Dice, mostrar que la ecuación 2x menos 1 menos seno de x igual a 0 tiene exactamente una raíz real. Fíjense que el ejercicio me dice mostrar que tiene, exactamente una raíz. No me dice hallar la raíz, no quiere que yo despeje x de esta igualdad, de esta ecuación. Me dice mostrar que tiene solamente una. Entonces, la forma de resolver esto es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo tuviese una función f de x igual a 2x menos 1 menos seno de x? ¿Qué quiere decir que esta f de x sea igual a 0? Bueno, esto pasaría si, solo si, bueno, esta x, la podríamos llamar x sub 0, es raíz de mi f, ¿está bien? Entonces, en realidad lo que me está diciendo es probar que esta parte de la izquierda, pensado como una función en x, tiene solamente una raíz. Bueno, ¿qué tipo de funciones tienen solamente una raíz? Bueno, si yo me pongo a pensar, las funciones que tienen solamente una raíz, bueno, son funciones que son así, o por ejemplo las que siempre son crecientes, las que siempre son decrecientes, siempre tienen una sola raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta función, ¿será siempre creciente, siempre decreciente y tomará valores en los dos lados? A ver, ¿cómo me fijo yo para ver si esto es creciente o decreciente? Con la derivada primera, el conjunto de positividad y negatividad. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada primera de la f, ¿sí? Entonces, la derivada de estos tres sumandos es la derivada de 2x, que es 2, más la derivada del menos 1, que es 0, no lo pongo, menos la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Coseno. Coseno de x. ¿Y esto será siempre positivo o siempre negativo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Depende de la x. Siempre positivo será porque es acotado el coseno, entonces va de 1 a... Efectivamente, el coseno me entrega un valor que es menor o igual que 1 y a su vez es mayor o igual que menos 1. Entonces, el valor más chico que yo le puedo restar al 2 es cuando el coseno de x vale 1. Y 2 menos 1 es 1. O sea que esto siempre va a ser mayor o igual que el valor más grande que toma el coseno, que lo estoy restando, y el valor más grande es el 1, o sea que va a ser mayor o igual que 2 menos 1, que es 1. Entonces, esto siempre es positivo. Luego, puedo afirmar que f es, ¿cómo? ¿Creciente o decreciente? Creciente, ¿no?
¿Puedo afirmar que es estrictamente creciente? Sí, puedo afirmar que es estrictamente porque es mayor estricto que 0, no es mayor o igual. ¿Sí? Ahora el tema es que no sé cuál es mi función. O sea, mi función puede ser una cosa así, y siempre, bueno, así no, acá no tiene una bajada. Mi función puede ser, por ejemplo, como la función exponencial, que siempre es creciente, pero no corta al eje de las abscisas. O sea, no, en ningún momento se hace 0. ¿Cómo puedo afirmar que mi función se hace 0 en algún momento, que tiene una raíz? Porque dice, ver que tiene exactamente una raíz, ¿sí? ¿Cuándo se anula la derivada? Claro, pero no me dice hallar el valor, ¿no? No me dice ver que es 0. ¿Cómo me aseguro que mi función toma valores por debajo del 0 y por arriba? Podemos reemplazar y ver qué pasa, ¿no? A ver, si en un lugar toma valores negativos y en otro toma valores positivos, ya está, ¿no? Por ejemplo, si yo calculase f de 0, ¿cuánto es? Es 2 por 0, menos 1, menos el seno de 0. ¿Y esto cuánto da? Menos 1, ¿no? Menos 1. Y si yo hago f de un valor grande, por ejemplo, f de, no sé, f de pi, a ver, para que te calcular el seno de algo. ¿Qué me queda? 2 por pi. Menos 1. Menos, ¿cuánto vale el seno de pi? 0. 0. Esto es 0. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 2pi menos 1. ¿Y esto será positivo? Sí, ¿no? Porque pi vale 3,14. Estoy en 6,28, menos 1, 5,28. ¿Estamos de acuerdo? No sé cuánto es, pero es positivo. Entonces quiere decir que la función, que es siempre creciente, en el 0 vale menos 1. Y en algún lugar, que es pi, vale por allá arriba. ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé exactamente cómo es el gráfico. No me pide ver cuál es el gráfico. Pero el gráfico por ahí es una cosa así. Pero no importa, atraviesa una sola vez. ¿Por qué atraviesa una sola vez? Porque viene desde abajo y corta el gráfico, corta las abscisas y sigue subiendo. Porque es estrictamente creciente. ¿Se entiende cómo se resuelve? Yo no entendí por qué es estrictamente creciente. Porque la derivada primera, que la calculamos acá, es positiva. Recuerden que si la derivada primera es positiva, es estrictamente creciente, y si es creciente y derivable, la derivada es positiva. ¿Está bien? Recuerdan que si decrece es negativa la derivada, y si crece, la derivada es positiva. ¿Está bien? ¿Recuerdan esto? Profe, una consulta. Entonces, lo que tenés que hacer es buscar f de 0 para saber cuándo la x vale 0, digamos. No, fíjense en que esto no lo busqué nunca. Nunca busqué la raíz. Nunca busqué cuando f vale 0. Lo que verifiqué es que la función es creciente, que en algún lugar vale algo menor que 0, algo menor que 0, en este caso valía menos 1, y en algún lugar vale algo mayor que 0. Porque recuerdan que había un teorema que decía que una función si era continua y tenía un valor por abajo y un valor por arriba, entonces tomaba los valores intermedios, entre otras cosas tomaba el valor 0 en algún lado. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese teorema? ¿El de Bolzano? El de Bolzano, ¿sí? El teorema de Bolzano hablaba de un intervalo cerrado, AB, ¿no? Entonces decía, si f de A, por ejemplo, es negativo y f de B es positivo, en realidad lo que decía Bolzano es que si f de A por f de B era negativo, o sea, uno positivo y el otro negativo, no me importa qué extremos, y f, bueno, f pedía que sea continua, ¿está bien?
Entonces existía un C que pertenecía al interior del intervalo, tal que f en ese valor era 0. ¿Recuerdan? Entonces yo lo que me aseguro es que en el intervalo 0, pi, la función es continua porque es suma de continuas. El 2x es continuo, el 1 es continuo, el seno de x es continuo. Y entonces, considero al 0 como el A, al pi como B, y aplico el teorema de Bolzano, ¿sí? Pero no solo aplico el teorema de Bolzano para verificar que existe un punto donde es raíz. Además, digo, la función es estrictamente creciente y por eso no hay más de un valor. Porque una vez que alcancé el 0, la raíz, después mi función sigue subiendo, entonces no lo alcanzó nunca más el 0. ¿Se entiende? Chicos. ¿Se fueron? ¿Me fui Sí, yo? profe, sí, se Sí. entiende. Bueno. Vamos a ver el 12 que es muy parecido. A ver. El 12 dice, probar que la ecuación 5x a la cuarta menos más 7x más 1 es igual a 0 tiene exactamente 2 raíces. Bueno, ¿cómo hago para ver que tiene 2 raíces? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Puedo afirmar que la ecuación, esa que está ahí, tiene 2 raíces si la función f de x igual a 5x a la cuarta más 7x más 1 también tiene exactamente 2 raíces? Acá voy a poner tiene exactamente. ¿Sí? ¿Puedo afirmar que es lo mismo una cosa que la otra? O sea, afirmar que esto tiene 2 veces se hace 0, sí, solo sí, esto se hace 2 veces 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo sería una función que Sí, tiene 2 raíces? Y, por ejemplo, una parábola tiene 2 raíces, ¿no? ¿Qué otra función podría ser? Y podría ser una cosa que haga así y tiene 2 raíces. Puede ser que venga desde arriba, corta y tiene 2 raíces, ¿no? Eso quiere decir, ¿estamos de acuerdo? Que tenga 2 raíces quiere decir que atraviesa 2 veces las abscisas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debería verificar eso, debería verificar de alguna manera que esta función atraviesa 2 veces las abscisas. Uno podría preguntarse, ¿atraviesa las abscisas en algún lugar? A ver, ¿cuánto vale f en el 0? Para pensar en algo, a ver. 1. 1, ¿no? Bueno, reemplazo por 0 acá, vale 1. O sea que acá es positivo. ¿En algún otro lado valdrá un valor negativo? ¿Qué les parece? Por ejemplo, en el menos 1. ¿Cuánto valdrá? Bueno, va a valer 5 por menos 1 a la cuarta, más 7 por menos 1, más 1. O sea que me queda esto, menos 1 a la cuarta. Negativo, sí. Claro, pues me queda, esto es 1 cuando elevo a la cuarta, o sea que me queda 5, menos 7 por 1 me va a quedar menos 7, más 1, y esto es menos 1, que es negativo. O sea que una vez lo atravesé. ¿Está bien? Ahora el tema es dónde tengo otra raíz. Yo probé con el 1 y con el menos 1 para ver qué pasaba. Si pruebo con el 1, ¿qué me va a dar? Positivo, ¿no? Yo tendría que encontrar algo positivo a la izquierda del menos 1, o algo negativo a la derecha del 1, o qué sé yo, no sé, hacer algún invento con todo esto. Ahora, yo digo una cosa. Yo estoy diciendo que esta función atraviesa mi abscisa 2 veces. Eso es lo que me piden. Entonces puede ser que la función venga bajando y suba, o que suba y después baje. Entonces en algún lado tendré que tener un máximo o un mínimo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Les parece si buscamos eso? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo hago para calcular máximos y mínimos? Tengo que calcular la derivada primera de mi función. ¿Sí? Entonces me va a quedar 5, cuando derivo esto, ¿no? 5 por 4 por x al cubo, más 7, y después el 1 se me va. O sea que me va a quedar 20x al cubo más 7. Entonces, ¿tendré yo algún cero en la derivada primera? O sea, f' de x, ¿será 0? Bueno, esto es 0 sí, solo sí. Bueno, esta expresión, 20x al cubo más 7, es 0. ¿Y esto cuándo es 0? Sí, solo sí, ¿cuándo? Paso el 7 restando, me va a quedar 20x al cubo igual a menos 7. ¿Puede ser 0 eso? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Paso el 20 dividiendo, me queda que x al cubo es igual a menos 7 sobre 20. ¿Tiene raíz esto? Sí, ¿Sí o no? No, no exacto. ¿Por qué no? sí tiene. No Tiene, porque pasas como es el... Porque impar, la raíz es impar. efectivamente, el índice de la raíz va a ser 3, y yo las raíces impares no tengo problema. Si adentro tengo un número par, un número negativo o un número positivo. ¿Está bien? Efectivamente, la x va a valer la raíz cúbica de menos 7 veinteavos. A ver, menos 7 veinteavos. Esto es más chico que 1, o sea que mi solución va a estar entre el 0 y el menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llamar la raíz x sub 0. Va a estar entre el 0, que sería la raíz de 0, y la raíz de menos 1, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. ¿Estamos bien? O sea que el valor va a estar acá. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa, digamos, con ese numerito? ¿Es un máximo? ¿Es un mínimo? Estamos de acuerdo que es el único lugar donde se anula, ¿no? Eran todos sí, solo sí. La derivada primera era 0, sí, solo sí pasaba esto, sí, solo sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me fijo si es un máximo o un mínimo? Tengo que calcular la derivada segunda. Entonces la derivada segunda de esta expresión, ¿cuánto va a ser? Puedo decir que son 60x al cuadrado. ¿Sí? Cuando derivo. Chicos. Sí, Sí, profe. ¿Y profe. eso lo tienes que igualar a 0? No, lo que tengo que ver ahora es qué Ah, valor cambiar el valor. toma en mi punto crítico. O sea, cuál es el valor que toma la derivada segunda cuando x vale la raíz de menos 7 sobre 20, ¿no? La raíz cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser 60 por la raíz cúbica de menos 7 veinteavos, todo elevado al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Qué les parece? Que es lo que me Positivo. interesa, ¿no? Positivo, positivo. Efectivamente, porque lo de adentro es negativo, pero cuando lo elevo al cuadrado es positivo. No hago la cuenta de cuánto me da. Yo sé que esto da un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, x sub 0, que era la raíz cúbica de menos 7 veinteavos, ¿es un máximo o un mínimo? No era un mínimo porque iba al revés de... Creo, no me acuerdo. Efectivamente, cuando la derivada segunda era positiva, es un mínimo, ¿sí? Entonces es un mínimo, ¿sí? Es un punto donde f alcanza un mínimo.
¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora tengo un panorama un poquito más claro. A ver, yo decía que mi función en el -1 habíamos dicho que valía -1. ¿Está bien? Y en el 0 tomaba un valor positivo que no me acuerdo cuál era. Creo que era así, ¿no es cierto? Esos eran los valores que habíamos dicho. En el 1, no, en el 0 tomaba el 1, perdón. Vamos a volver a escribir. En el 0 tomaba el valor 1. Y en el -1 tomaba -1. Ah, estaba bien. Y bueno, y ahora veo que a su vez corta en algún lugar que está entre el -1 y el 0. O sea que acá corta. Como la función no vuelve a tomar nunca más el valor 0, evidentemente acá sigue creciendo la función. ¿Sí? Y del otro lado, la función toma valores negativos. ¿Sí? Entonces, esta función es creciente, pero a decir verdad, yo no sé si es creciente, digamos, atravesando mi eje de las abscisas, o si es creciente, bueno, con alguna asíntota en algún lado. Esto también sería creciente, ¿no? O sea, hacemos una curvita suave acá y sería creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para ver si atraviesa las abscisas? Nuevamente. Y bueno, busco un valor a la izquierda del -1, por ejemplo el -2, y me fijo cuánto vale. ¿Cuánto vale f en -2? Bueno, era 5 por x a la cuarta, ¿recuerdan? O sea, me va a quedar 5 por -2 a la cuarta, más 7 por -2 más 1. ¿Y esto qué les parece? ¿Va a dar positivo o va a dar negativo? Positivo. Sí, porque es 5 por 16, menos 14 más 1, y esto da un valor positivo. No sé cuánto da, 80, menos 14, más que yo, no sé, pero da un valor positivo. Entonces, ahora puedo aplicar nuevamente Bolzano, y lo aplico de la siguiente manera. Aplicando el teorema de Bolzano, en el intervalo que va desde -2 hasta el 1, hasta el -1, perdón, este intervalo cerrado, f es continua, f en el -2 era mayor que 0, f en el -1 era menor que 0, y entonces existe un valor c que pertenece al intervalo -2, -1, tal que f en el c es exactamente 0. Por otro lado, además, aplicando nuevamente el teorema de Bolzano en el intervalo que iba del -1 al 0, f es continua, porque era continua en todos lados, ¿sí? Entonces f en el -1 era menor que 0, y f en el 0 era mayor que 0, entonces existe un valor d, voy a llamarlo, entre el -1 y el 0, tal que f en el d es 0. Además, f es decreciente. ¿A dónde puedo afirmar que es decreciente la función? ¿Y a dónde puedo afirmar que la f es creciente? A ver, si tenía un mínimo acá, ¿a dónde va a ser decreciente? Obviamente viene desde la izquierda, viene bajando, bajando, hasta que llega al mínimo en este punto, ¿no? ¿Cuál era el punto que alcanzaba el mínimo? Ya me perdí. La raíz tercera de -720. Claro, en realidad, si hago bien este grafiquito, el mínimo lo va a alcanzar. A ver, vamos a dibujarlo un poquito mejor.
lo va a alcanzar por ahí, ¿no? Acá tengo la raíz, ¿sí? Cúbica de menos 720. Era un lugarcito en el medio, ¿no? Bajaba un poquito más, después subía. Si no, parece que el mínimo estuviera en el menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es decreciente desde el menos infinito hasta la raíz cúbica de menos 7/20. Y es creciente en el intervalo que arranca en la raíz cúbica de menos 7/20 y se dirige al más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este pedacito, en este intervalo, es decreciente y corta una vez al 0, que es acá, ¿está bien? En el punto C. Entonces ahí lo corta una sola vez. Acá es creciente y corta una vez al 0. Entonces si lo corta una vez no lo puede cortar otra vez, porque si no tendría que volver a bajar. Entonces, por todas estas explicaciones, afirmamos, a ver, vamos a poner así, afirmamos que F corta solo 2 veces al eje X, o dicho de otra manera, tiene exactamente 2 raíces. ¿Se entendió cómo se hace este tipo de ejercicio? Más o menos, pero sí. Si lo miro varias veces, quizás lo entiendo mejor. Sí, habrá que practicarlo. Hay que Sí, practicarlo. hay que La tomarle idea es... prueba. ¿Cómo? Hay que tomar la prueba de esto, literal. El ejercicio tiene un montón de cosas para calcular y para verificar. Pero la idea es la siguiente, vamos a repasar de vuelta las ideas. Tengo una ecuación, me pide que la ecuación tenga exactamente 2 soluciones. No me pide hallar cuáles son, ¿sí? Entonces, la idea es que tiene exactamente 2 soluciones si corto exactamente en 2 lugares al eje de las abscisas, ¿está bien? Al eje de las X. Y entonces lo que hago es analizar el término pensado como si fuera una función. Si es una función, veo que es una función continua, una función derivable, y me fijo que tiene un mínimo. Entonces, si tiene un mínimo, tiene una curva hacia abajo, de alguna manera. Y entonces a la derecha de ese mínimo va a ser siempre creciente, a la izquierda va a ser siempre decreciente. Y bueno, y si puedo constatar que se cumple Bolzano tanto a la izquierda como a la derecha, tomando valores positivos y negativos en algún intervalo, eso quiere decir que atraviesa una vez al eje de las X, o sea que tiene una raíz, y ya no vuelve a tener más, ¿está bien? Esa es la idea de todo. Tiene una raíz de un lado, una raíz del otro, o sea que tiene 2. ¿Sí? Eso sería el resumen de lo que hay que ver. ¿Estamos bien? Vamos con otro ejercicio, no sé qué hora es, pero tenemos tiempo, me parece, ¿no? ¿Qué decís, Belén? ¿Tenemos tiempo? Son las 12. Yo tengo tiempo, no sé los chicos, son las 12, no sé. ¿Cómo andan, chicos? ¿Quieren un cachito más? Bueno, ¿O están a full? ¿Qué nos dicen los chicos? ¿Nos dicen algo en el chat? Ya Es demasiado, pusieron. Bueno. Bueno, son muchos temas, sí. Bien. Bueno, el lunes tienen, entonces recuerden que clase con la otra comisión, porque yo los lunes estoy afectado a otra materia y no pude coordinar con los otros profes para estar con Belén. Para no dejarla sola a Belén, vamos a cambiar a todos los alumnos a la otra comisión, ¿sí? Yo ya le puse acá mismo un link, no sé si ustedes lo vieron, con el enlace. Y yo les mandé un mensaje privado. Ah, perfecto. ¿Vos le mandaste un mail privado? Sí, y bien. avísense entre ustedes, para los compañeros que no se conectaron hoy,
De todas maneras, yo ese día voy a entrar a este link y si hay alguien lo mando para el otro. Perfecto. Y después, recordémosle lo siguiente, a ver, la semana que viene tenemos miércoles de consulta, que vamos a estar Abel y yo, y el viernes vuelven a tener clase con nosotros dos para todo lo que tengamos que ver del TP9 o todo lo que quieran preguntar aún del TP8. Por ahí este ejercicio lo podemos hacer la clase que viene, el viernes, vemos. ¿Les parece bien? ¿Vamos a hacer todo el TP8 con esto que nos explicaron? No. No, vamos a hacer alguno. Ustedes traten de practicar también, digamos, Sí, podemos obviamente hacer, creo que es Facundo que está hablando. Vamos a tratar de explicar lo que nos salga, pero traten ustedes de hacer ejercicios. ¿Sí? No, sí, por eso. ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer? Todo el TP8. ¿Todo? Eso Ok. perdón, sí. Sí, entendimos mal pensado. Si nosotros podíamos resolver todo el ejercicio. Sí, ya están en condiciones de resolver todo. Obviamente van a tener dificultades, se van a trabar, pero la teoría y los casos de los tipos de ejercicios ya los dimos todos. Genial, gracias. Bueno, y para escribirnos tienen el miércoles de consulta, que ahí a full. En el foro también, profe, ¿no? Sí, obvio. Cualquier cosa. Yo no fui a las clases de consulta. El lunes empiezan con la teoría del TP9. Parcial. Sí, Romina, queda claro. Digo, el lunes empiezan con la teoría del trabajo práctico 9, así que van a poder hacer algo del 9 también, ¿eh? ¿Sí? Bueno, los liberamos entonces. Vayan a comer, que estoy sintiendo el olor a comida desde acá. Era de mi casa, no dije nada. Yo comí un chocolate y estoy bien ahora. Hay que comer. Pila, bien. Chao, profe, buen fin de. Gracias por la clase. Bueno, buen fin de semana, nos vemos. Chau. Chao, profe, buen fin de. Chao.